Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero referirme a por qué cosas nosotros debemos de orar. Es muy importante que nosotros como cristianos sepamos por qué cosas podemos orar. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, que es una oración que todos conocemos, ahí se nos muestra algunas cosas, por ejemplo, por las que debemos de orar. Se nos indica que debemos de orar para que venga el reino del Señor sobre la tierra, también para que Dios supla todas nuestras necesidades diarias, también para que Dios perdone nuestros pecados y nos libre también de toda influencia diabólica de parte de Satanás y sea antes que aquello suceda. Luego también para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, también para que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos vituperan. Son cosas que yo creo que son parte de lo que nosotros debemos de aprender dentro de todo esto de la oración. Algunos creyentes a veces, y espero que no sea su caso, pero a algunos les pasa que se arrodillan a orar y ya después de varios minutos pues ya no encuentran por qué orar. Entonces yo quiero hoy ampliar lo que estoy diciendo, mencionándote algunas cosas por las que nosotros constantemente tenemos que orar. Por ejemplo, número 1, tenemos que orar por el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el Padre nos dio el Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos tener comunión con Él. Esto lo dice en el libro de Lucas capítulo 11 y verso 13. Luego también porque la Escritura, hablando del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 18, nos instruye a que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo siempre y todos los días. Entonces quiere decir que una de las cosas por las que usted y yo tenemos que orar constantemente es para que la persona del Espíritu Santo nos llene, nos dé revelación, nos unja, nos guíe en todo momento para que nosotros podamos evitar cometer algún tipo de error. También tenemos que orar como nos dice la Escritura, para que Dios envíe obreros a su mies. La mies del Señor, la cosecha del Señor está lista y pues Dios espera que nosotros estemos orando para que Dios levante obreros en cualquier parte del mundo, para que entonces en este tiempo final esa cosecha del Señor pueda ser recogida y que muchos millones más puedan también ser parte de todos nosotros cuando estemos allá en el cielo. También por la evangelización es parte de lo que estoy mencionando, por la que nosotros tenemos que orar. Luego también es muy importante comprender de que nosotros pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, y por lo tanto tenemos que orar por los hermanos, por todos aquellos creyentes que están en las naciones de la tierra, para que Dios los pueda bendecir, para que Dios pueda llenarles, para que Dios los pueda guardar, para que Dios realmente pudiese derramar de su espíritu sobre todos ellos. Pablo inclusive oraba, dice, sin cesar por todas las iglesias, con gemidos, con una intercesión fuerte, profunda, porque él sabía de que la oración del justo, como la misma palabra de Dios dice, puede mucho. Luego también podemos orar como un punto 4 por la protección y seguridad de los siervos del Señor. No sé si usted ha meditado en esto, pero son cientos de hombres del Señor, mujeres de Dios, que en el mundo están siendo perseguidos, muchos ya han sido muertos, y entonces tenemos que orar para que Dios proteja a los misioneros, para que Dios proteja a los pastores que están en zonas difíciles, en zonas donde hay violencia, donde hay una actitud, diríamos, contraria a todo lo que es el Evangelio. Luego también tenemos que orar
orar por aquellos que están en autoridad. Nos dice 1 Timoteo capítulo 2 y verso 2. Estamos hablando del presidente, estamos hablando de la gente que está en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea, los que están en las alcaldías, en las municipalidades, por aquellos que están también sirviendo como policías, aquellos que están en las entidades que tienen que ver con homicidios, con todo esto, los que están también, diríamos, trabajando para que se erradique todo lo que es la proliferación de drogas y narcotráfico en el mundo. Por gente así hay que orar, pero también por las autoridades de la iglesia, por las autoridades pastorales, por los ministros, por los maestros, por los evangelistas, por todos aquellos que le están también sirviendo al Señor. Luego también tenemos que orar para que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Dice la Escritura de que el Señor está realmente pronto a venir. Dice, nadie lo sabe, pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, dice que los muertos en Cristo serán levantados. Luego los que estemos viviendo estaremos en la nube junto con ellos para encontrarnos con el Señor. Así que tenemos que orar para que la iglesia esté preparada, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia busque del Señor, para que la iglesia no se descuide, para que la iglesia realmente, como aquella parábola de las vírgenes, tenga su lámpara encendida para que entonces el amado pueda venir por ella. Así que tenemos que orar por cosas como las que estoy mencionando. Luego también tenemos que orar por la unidad de los creyentes. Cristo dijo en el libro de Juan capítulo 17 y verso 21, dice, orar por la unidad de dice, que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que es importante también que tengamos en cuenta esto. Tenemos que orar por la unidad del pueblo del Señor, por la unidad en las iglesias aquí en California, en los Estados Unidos, en las naciones de la tierra, porque Cristo vendrá por una iglesia que esté unida, por una iglesia que realmente nos sometamos los unos a los otros. Luego también hay otras cosas por las que tenemos que orar. Por ejemplo, también tenemos que orar por los enfermos, para que Dios sane a los enfermos. En el libro de Santiago capítulo 5 nos habla de esto. Dice que si alguno está enfermo, pues hay que orar por ellos, hay que ungirles con aceite. Luego también tenemos que orar por todos los ministerios, por los pastores, por los evangelistas, por aquellos que están predicando la palabra del Señor. Tenemos que orar, como también nos dice en el Salmo 122 y verso 6, por la paz de Jerusalén. ¿Por qué orar por Jerusalén? Bueno, porque es el pueblo representativo en lo natural como pueblo de Dios, así que es el pueblo que Dios escogió para que a través de él también la palabra viniera a nosotros. Así que tenemos que orar también por todo lo que es el pueblo del Señor. También tenemos que orar por las familias nuestras, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Tenemos que orar por las familias de nuestros hermanos también que tenemos lejos, sean padres también. Así que hay muchas cosas por las que tenemos que orar también, por las necesidades personales, por las necesidades que están habiendo a nivel de tu ciudad, a nivel de tu país. Son diferentes cosas. Si usted suma lo que he dicho, tendríamos varios minutos ya, inclusive más de una hora o más, que podríamos estar orando. Así que recibe lo que has escuchado, ponlo en práctica, que el Señor te bendiga y nos veremos pronto. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.